Ya vamos a ver, ya tranquilo. Tranquilo, ya vamos a ver quién es. Buenas noches, Asunción. Como dicen que les va todo, les saludamos desde este vetusto depósito que lentamente va yéndose al mazo sin pena ni gloria. O mejor dicho, sin gloria y con pena. Buenas noches, Asunción. Vayan mis saludos para toda la gente que acompaña noche tras noche, día tras día y domingo tras domingo este programa de cuarta, pero con caja quinta. Vaya también un saludo a mi mamá, a mi papá y a mi bulldog Lucero que me estarán viendo. Buenas noches, Asunción. ¿Cómo dicen que les va yendo? Nosotros les saludamos desde este depósito con la seguridad de que todas las denuncias emitidas desde este agujero se depositaron donde corresponde, en las bóvedas del Banco de Lopareí. Efemérides. Un día como hoy nos visita Lali González, abogada, actriz, mujer, niña y amiga. Famosa por ser la que en la película Siete Cajas exhorta a su amigo Víctor de manera imperativa a poner los pies en polvorosa. Y el otro, en consecuencia, hongo busca mi Salomón. Hola, Lali. Decila por la frase de Lali. Dale. Va a decir. ¡Corre, Víctor, corre! Y en inglés, ahora que se vendieron los derechos en Estados Unidos, es Run, Vic, Run. ¡Bien! Bueno, terminó. Terminó cumpleaños. Santoral. Hoy se festeja el Día del Santo Botón. Y los cañicultores están de parabienes porque ya se llega el primer trasplante de hígado en Paraguay. Cañicultores, o sea, cultores de la caña. En fin, ¿se entendió, ni verdad? Lo que sí que esta noticia es promisoria, ya que permitiría, según algunos, cambiar el hígado tipo cambio de filtro de aceite y seguir llenando el combustible al cerebro, vieja. Todo muy lindo, pero de este depósito, aparte de aplaudir esta noticia, exhortamos, es más, exigimos el cambio de cerebro gratis para nuestros dirigentes. Todo muy lindo, pero ¿de qué sirve tener dirigentes con cerebro nuevo si tenemos una población con el hígado nuevo, pero con el cerebro frito, viejo? Muy bonito todo, pero si le damos a la gente a elegir entre un cerebro nuevo para sus dirigentes o un hígado nuevo para poder seguir chupando, la respuesta es sencilla, cagamos todo, my friend. Sin embargo, proponemos desde este cubil la prótesis de cerebro, por lo menos de manera experimental, a barras bravas, modelos, colectiveros, epepistas, policías y a todo el plantel de Olimpia, Cerro y la selección paraguaya, cara. Dale. Trasplante. Anuncios parroquiales. Bodas el viernes próximo en la Catedral Metropolitana. Alexia de Jesús, Fernanda Urbieta Pérez Mato y Luis Enrique Carlos Jorge Alfredo Molas López de Filippi contraen matrimonio. Por su parte, en el barrio Ricardo Brugada, Ramón Caballero Torres y Estelvina Benítez González contraen dengue y chikungunya. Finalmente se fijó prisión preventiva para exjugador de Cerro convertido en jefe de barra y probable adicto a la birra. Otro jefe de barra de la vereda de enfrente rompió todos los récords al ligar 40 años ejemplares bajo las sombras. Está claro para nosotros lo que les pasa a los miembros de las organizaciones de este tipo, que se rejuntan para alentar a sus equipos y de paso dan una cuchillada aquí, otra más allá. Y por pelotudos se van a la cárcel. Buenas noches, Asunción, ladies and gentlemen, damas y caballeros, zapateros a sus zapatos y políticos a sus chiqueros. Buenas noches, Asunción, bienvenidos a este país sin yodo. A votar, venid y vamos todos. Jóvenes, niños, Lali González, bienvenidos al Paraguay. Bienvenidos al depósito de Acobo, viejo. El agua del florero, loco. ¿Quién cambia, loco?
nadie cambie. Y yo tomo hasta el agua del florero, brother. Y me van a culpar a mí, ¿eh? Orero pica seminte. ¿Qué tenés al ritmo rap ahí? A la sama. A Te ver. digo ya porque hay una similitud con el fútbol, pero el cuarto nomás. A ver. ¿Qué tenés, Beto Coronel? Vení por acá. Este es el momento en donde nosotros quitamos un pedido de la gente de algún sketch o de algún BTR que alguna vez pasamos y que vio y que le gustó. Y a todo esto, ¿qué sabes vos de App? O a comentar vos. Y Apo ¿Cuándo vos es- empezaste a Y en la década de los 90. colisionar con Apo? Que fue la época, digamos, donde nosotros empezamos a ser un poco más mediáticos, ¿verdad? Sí, sí, en esa época. Pero que cronológicamente es la que yo puedo alcanzar, ¿verdad? Lógico, O sea, pero no, antes- no es que tanto antes que tuvimos, te cuento. Empezamos a finales de los 80 y los 90 fue la época de Sí, despegue, y digamos. de los 90, mediados de los 90 aproximadamente. Y bueno, mucha gente que escribió acá también seguramente le tiene apodo de esa época. ¿Qué te acordás de esa época, por ejemplo? ¿De la tele, del teatro? Lo que pasa es que hubo varios sketches de Apo que marcaron a mi generación. Que lo que ustedes hacían se convertía posteriormente en bromas en las escuelas y colegios. Ah, ya, en serio. Y Por lo más ejemplo, típico era lo del árabe, por ejemplo. El lomito Era árabe. El lomito árabe. Ah, la historia de cómo se creó el lomito árabe. Porque viste que acá fue famosa pues la Sí, comida. sí, El lomito sí. árabe, ya, la comida obviamente, ¿verdad? Entonces, en la época de los 90 el lomito árabe fue todo un suceso acá. Fue el boom, Y todo el justamente mundo por tenía que eso. comer, ¿verdad? Justamente. Entonces lo que hicieron estos árabes, el sketch, ¿verdad? Se basó en contar la historia de origen. cómo se creó el lomito árabe. ¿Querés ver eso? Tenemos acá en el depósito, se puede ver todo. Me encantaría poder ¿Querés volver ver? a verlo. Bueno, vamos a ver lomito árabe para todos ustedes, aquí desde el depósito. Handalan, handala, kamalan, yamala, aperingo. Invente. Vengan, coman, aperingo. En Arabia encontré una cabra, En Arabia él la encontró dicha cabra estaba en coma. y él después la recuperó. Comía sandía y leche con banana. Presupuesto le salió Pronto esta cabrita parecía una vaca. con banana él la engordó, pero ala lo abandonó y un camión la atropelló. Prim, pram, pum, la cabra voló y en trocitos se convirtió. Pues pensé, oh, Y un invento se le ocurrió rejunté. y el lomito se convirtió Y puse la carne en plancha blana. y debajo lo calentó Puse queso, huevo y mayonesa. y verdura que le sobró. Mezcló, volteó, chamburreó y en Arabia el lomito surgió. Mezcló, volteó, chamburreó y en Arabia el lomito surgió. Y en Arabia el lomito surgió. Inventé. Y en la plaza él se forró. Y ahora ya hago de gato, perro y rata. Pero siempre usa el camión. Prim, pram, prum, miau. El gato voló y el lomito se convirtió. Vengan, coman, how pay, go home. Arcoiris,
siempre brindando calidad en cada uno de sus productos, compañero. Sí, compañero. Hoy le presentamos la conocida y tradicional hierba medicinal conocida con el nombre de yaguareteca. Ahí está, yaguareteca. ¿Para qué dolencia o enfermedad se recomienda el yaguareteca A? Por ejemplo. El yaguareteca A es primordialmente digestivo. Sí. También se recomienda para tratamiento de anemia, palidez, mala circulación de la sangre, afección del hígado e inflamación de los riñones. Nande. Qué lindo. Pero entonces yaguareteca A. Yaguareteca Porque arco iris con sabor y confianza, compañero. Alberto Longo directamente desde el lugar de los hechos. Ya les tenemos acostumbrados a las persecuciones, a los peligros, a los malvivientes, a los maleantes. El tema de hoy, un tema de suma importancia. En un gran esfuerzo del Ministerio de Trabajo y la Policía Nacional, ya que la seguridad hace aguas por todos lados, un nuevo emprendimiento, un nuevo proyecto, una prisión de ultra máxima seguridad se está instalando y este es el programa piloto, el proyecto piloto, así que todo esto lo vamos a llevar en instantes. ¿Con quién? Con Alberto Longo, como siempre, desde el lugar de los hechos. Vamos a estudios. Por ejemplo, ¿cómo se dice casi vuela? ¿Cómo se dice casi vuela? O-B-B-I. O-B-B-I. Sí, casi vuela, gente. Casi vuela. O-B-B-I. Puta y tema. O también se puede usar cuando le vea a una criaturita, ¿verdad? O-B-B-I. Ven la B-B-I. Está ahí significado, ¿verdad? Sí, mucho significado tiene. Está bien. ¿Cómo? También, para saber, por ejemplo, cómo se dice hierba. Hierba. Es muy sencillo. ¿Cómo se dice ese común? El hierba se dice K-A. Espérate. K-A. Ya Claro está. que la hierba depende ya de qué clase de hierba, ¿verdad? Tener la hierba para el tereré, después tener otras hierbas que son para infusiones, para hacer té. Exacto. Y hay una que otras hierbas que también se consumen de otra forma, ¿verdad? Por ejemplo, en las verduras se consume comiendo directo. Directo. Y hoy la caá, ya. Sí. Sí. Oye, yepita llevi la caá. Sí, diversos usos la lleva. Sí. Así es. Y bueno, como de costumbre, este espacio dedicado a la cultura guaranítica, enseñamos muchas plantas que sirven para los diversos usos medicinales, compañero. Por ejemplo, ya. Tenemos puro ñañá. Ñaná. Ñaná. Porque ñaná de la... Ñaná. Puro ñaná mamicha, ahí. Ñaná, pues, Vaya a ver el nombre científico. Espelitia tucardi. Vaya. Espelitia tucardi. ¿Qué te parece? ¿Y para qué sirve ese? Ayuda a la yapirolización de la sangre. A la yapirolización de la sangre, ese compañero. Hay que tener siempre la sangre bien ya, pues. De hecho, todos los días, ese compañero. Ella... la sangre. La netuya ya pirolizada, 100%. Todos los días ya pirolizada. Vamos a ver. También tenemos otro yuyo. Aquí. Acá está, Cedrón Pitum se llama. Cedrón Pitum. El nombre científico es Aciculata cualquiera. Aciculata cualquiera. Sirve para los cuando te duele tu y se cuando dormimos acá para abajo también se quiere pasar y entonces hay que estar siempre precavido. Sí, uso de yuyo, se da un porque tiene el perfume de la baranda. Exactamente. Muy bien, con eso le hemos dado otra pincelada a todo lo que es el interior del Nacional y
solamente a fecha de hoy. Para la próxima tendremos más informaciones nuevamente en este programa que se dio en llamar Discovery Channel. Por su atención, muchas gracias y nos veremos ahora después. Bueno, Alberto Longo, como siempre, desde el lugar de los hechos, desde esta prisión que es una innovación, una prisión de máxima seguridad. Y para que nos dé detalles y nos explique acerca de esta prisión de máxima seguridad, estamos con el oficial Robustiano Quiñones. ¿Cómo está, oficial? Muy bien, señor. Sí, esta es una prisión de máxima seguridad, ¿verdad? Porque aquí lo tenemos prácticamente todo controlado, tanto lo interior como lo exterior. Ya, perfecto. ¿Cómo controlan el movimiento interno, el movimiento externo? Y tenemos, yo le voy a explicar positivo, le voy a explicar. ¿Puedo comprar cigarrillo, mi comisario? ¿Eh? Cigarrillo, ¿puedo Cigarrillo. comprar? Ah, ven a comisario. ¿Qué marca? Un ratito más, Palermo, comisario. En serio, comisario. Bueno, Enseguida voy a venir otra vez. un ratito, ¿eh? Enseguida voy a venir. Sí, salí nomás, andar un ratito. Gracias, mi comisario. Gracias. Me tendré que la caballo, loco, peligroso. Me parece muy bien que tengan guardias, que haya muchos números de guardia, pero digo, eso tienen las demás prisiones también, comisario. Algo que haga la diferencia para que esto se denomine una prisión de máxima seguridad. Pero por supuesto, desde luego, esta es una prisión donde toda la tecnología ha sido instaurada. Ah, tiene tecnología de punta. Tecnología de punta. Es una tecnología, contamos con computadoras última generación. Ah, no me digas. Sí, contamos con computadoras que pueden detectar, digamos, a través de unos sensores especiales. ¿Qué tipo de sensores? Son unos sensores que detectan el calor humano, sensores detectores del calor, ¿verdad? De láser. Ya, perfecto. Con sistemas láser que sistemas detectan. láser que exactamente. Perfecto, detectan el calor humano. ¿Vos sos entendido? No, sí, Detectan el calor humano, señores, y con eso, bueno. Y una vez que detectan el calor humano. Y se prende el aire acondicionado automáticamente. Japonesa, ¿Y lo bueno, ¿Le gusta? Tony, ¿ya están los panchos? A todo esto. Sí, mira cómo está, mira. Oh, sí, Los esto está embutidos de cocinando, Muti, sí. Oh, muy bien. Ahí está. ¿Lo quiere encender? Sí. Pregúntale más. Marca Power esto, ¿verdad? Alguien apagó esto. No, un momento. Ahí está. Que es de CAEDE, ¿eh? Sí, la placa de La cadena. placa vamos a CAEDE. mostrar. ¿Quiere mostrar? Sí, Ahí está. claro. Ahí está encendida. Sí, Qué de linda la Casa placa. Arce, por supuesto. Por supuesto. En un santiamén va a estar esto, ¿eh? Te Esto en cuento. un ratito ya está, ¿eh? Ahí lo dejamos en 300 y ya va a estar enseguida. Ya van a estar los panchos, muchachos, tranquilos. Qué linda presentación de ¿Te gustó? Muti tenemos acá. ¿Sí? ¿Qué me puede decir de Muti, DJ Y Pancho? la verdad que Muti le da la bienvenida, le damos la bienvenida a la gran familia Muti en esta Toda esta oportunidad. semana le vamos a dar la bienvenida a ¿Eh? DJ Pancho. Toda esta semana Toda le esta damos la semana, bienvenida. sí. A los anhelados panchos, por supuesto. Por fin tenemos Pancho. Exactamente, como podemos apreciar, los presentamos con los típicos y famosos condimentos, ¿verdad? Sí. Ahí está. Vos Vos sabés sabés que que Muti Muti está desde hace más de 100 años llevando el verdadero sabor a A cada cada familia. Más de 100 años. Sí, la verdad que no se ve muy bien, me brillan los ojos. Conocemos de Muti y sus elaboraciones de hamburguesas, embutidos deliciosos, variedades de carnes procesadas. Muy bien. Puedes entrar en la página web muti.com.py o en su página de Facebook. Ya están los Panchos. Muy bien. Están los Panchos, ¿no? Bueno, yo les cuento que acá, Medio trabadito, pero salió. acá estamos No es comiendo fácil. Pancho. Sí. Estamos comiendo pancho, embutido, Exactamente. picadito, pero tenemos que antes de ir a dormir hacer ejercicio Hacer algo, que hay que está bajar la panza. pegando, está Exactamente. pegando nuestra profesorita. ¿Dónde está la que profesorita? ¿La que buscamos? va a venir a hacernos una gimnasia previa a dormir. Le gusta a la gente, ahí está la ella está la profesorita, pero Sorita, no Sorita. vaya a comer todavía, profesorita. ¿Qué está Sorita. comiendo? Tenemos que hacer Ah, no, el- ella tiene lo de Muti. Está bien que coma Muti, pero no ahora, Sorita. Tenemos que bailar, Bailar primero y primero. después Sorita, comer. tenemos que hacer el... Uy, ¿cómo se lo trago entero? Claro, claro. Profe, Ahí uno vamos. más, espera, tengo una pregunta para vos, profesorita. ¿Esa vestimenta típica por qué?
¿No habla? Oye, que claro, ella no puede hablar. No es que no habla, sino que no tiene micrófono. Comuníquelo por señas. Claro, a ver por seña. A ver, ahora vamos a hacer por seña, por seña. Dígalo ¿Por con qué mímica. tenés ¿Cuántas la ropa- palabras? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas palabras? Dos palabras. A ver. Ujú. La primera, mujer. Mujer, mujer. Paraguaya. Paraguaya. Hoy es el Cinta. Día de la Mujer Paraguaya. Bien, Eso. Sorita. Muy bien. Ay, por eso está típicamente Claro, vestida, muy Sorita. bien. Claro que sí. Bueno, uno más, chorizo. Uno más de música. Antes de bailar. Sí. Bueno, ahora adelante, Sorita, con la música. ¿Qué música le vamos a poner? Un tema típicamente de acá para que la gente se sienta identificada. A ver, bien. vamos adelante. Hoy bailamos con la profesorita. Bueno, lo que pasa es que a la mujer paraguaya le gusta esta clase de temas, ¿entendés? Tiene relación, tiene que ver. ¿A qué? La profesorita Ahí está, en este muy bien, próximo Sorita. Uy, mira qué mujer paraguaya chupa y le quiere bailar eso. Últimamente mira, la muy mujer bien. paraguaya está así, ¿eh? Está haciendo plastar de nuevo, Está haciendo una serie de movimientos que ya le sabíamos a la Sí, profesorita, sí, ¿eh? sí. Está repitiendo, está repitiendo. Usted no ensaya, Sorita. Está repitiendo los emotivos. Está repitiendo los pasos y los embutidos. Muy bien, bien. Hoy No, la tenemos. mano en la boca, mire. Muy bien, Sorita. Bien, bien. Acércate a la cámara, Sorita. Sí, dale. Claro. Tire beso, tire beso. Ahí está. ¡Oh! Esto sacó de un compañero que tiene una compañera que tiene que la misma cosa. Pero sí, está en otro canal nomás, pero bueno. Corte, y pasa? si ¿Qué le pasa? quiere comer los panchos, corte. No, pero Bueno, dura vamos. 4 minutos dura el tema. Con la típica canasta paraguaya se retira la profesorita. Bravo, Sorita. Es Bien, momento entrega de- algo, Sorita. Momento de irnos a algo totalmente diferente. vamos, si es que hay algo. Ahora guau, somos los culpables de todos los males. Cada uno ni lucha por su supervivencia en este mundo, loco. Orero pica se miente. Se presenta estas espectaculares cocinas de la marca Kaede. Son cocinas de 4 o de 6 hornallas, con horno visor amplio de doble vidrio, mesada de acero inoxidable, encendido eléctrico, luz en el horno, quemadores esmaltados, horno autolimpiante y las características de diseño que más se adapten al gusto del comprador. Estas cocinas vienen en líneas novedosas y elegantes y son Venecia, Génova, Roma como esta que tenemos acá y Nápoles. Promoción especial, por cada cocina Kaede que compras te llevas este hermoso y práctico delantal y las manoplas. Miren qué lindo, ¿eh? Para la mujer que tiene que cocinar en la casa o el hombre. Hay muchos hombres que cocinan también ahora. Así que Casa Arce cada vez más cerca tuyo. A ver. Ah, no. Ahora bien, ¿quién tira la basura? ¿Soy yo, vio? ¿O son los paraguayos los puercos? ¿Eh? Orero pica se miente, loco. Qué buen tema, qué buen Me tema. gusta, ¿eh? me gusta. Esto ya escuchamos. Ya escuchamos, sí, la verdad que lo escuchamos semanas anteriores, pero bueno, siempre es bueno escuchar estas canciones para levantar un poco el ánimo, así que lo volvemos a repetir un ratito. Ochentoso, Sí. ochentoso. Bien, Por lo muchachos. menos mientras... ¿Qué pasó? Vengan a ver si a este lado. Vamos, tenemos que, claro, síganme lo bueno. Tengo que presentar Tenemos pedido de la sortear, gente. claro, pedido de la gente. Todo muy lindo por allá, Escucha. pero... Esa no es mi Un música. razoque, no, un razoque también, un razoque. Sí, claro. ¿A qué hora? ¿Qué poder tiene? ¿Cómo está un razoque? Viene repartiendo acá, sí. ¿Cómo anda? Bienvenido. Amigo, un razoque. Repartiendo café. Otra vez. ¡Epa! Ahí está. ¿Me lo regala? En casa muy... Espera, vamos a darle, este es nuestro director de quería, Pato Fonseca quiere. Una semana me duró. Derly también quiere, pero ahora Pato le vamos a dar. Pato, venid a por nuestro director Va a acá. alcanzar todo. Ah, a Pato ya. A mí me duró una ¿Qué semana. Quiere votar por vos. Por supuesto. Vení por director, Pato Ah, Fonseca. sí, por director. Si no, le vamos a ir a buscar. Ahí viene, vení rápido, Pato, vení rápido. Ahí está, Patito. Un trazoque de Pato. Votar, que ya sabes por quién votar, Pato. Hay que poner... Una, tres por tres. Muy bien, ahí está nuestro director rápidamente. ¿Y quién controla mientras tanto los,
Dejó en automático. ¿Hay antidoping en la dirección o no? No sé qué pasa por allá en el control. Bueno, Ultraso, que nos visitaste para comentar una película, me supongo. No, me vino fallada la película. No fui. El sonido no salía. Entonces, lo que pensé nomás que era importante, como este es un programa cultural. Es un programa cultural, un programa polifacético. Un tema relacionado con la salud, ¿verdad? Muy bueno. La salud de las personas, de la población, my friend. Mira vos. Y le va a ayudar también a usted en su vida privada. Decimos traer salud. Salud. Gracias. Se trata del consumo de la cerveza. Bueno, que qué buen es un tema, qué buen tema. consumo importante. Le va a gustar mucho a la gente que está ¿Tiene mirando ahí en beneficio? la cámara. Uno sabe la cantidad de beneficios que tiene la cerveza. Puede ayudarle a tu cuerpo en diferentes maneras. No me digas. Es el consumo moderado. Claro, estamos hablando de consumo moderado en tu consumo chuleta. No, yo soy. Hay otros que no lo son. Gente que tiene bigote y eso. Hasta tres ¿Qué? Tres cajas. Bigote pero sin barba. Yo te iba a decir 3 latitas, no 3 cajones. Claro. Bueno. Por ejemplo, se se hicieron estudios importantes. Te voy a decir una cosa antes que comience Ultraso, que así hablando vos de salud, con ese lente y con ese bigote, se me hace. ¿Ustedes no se acuerdan del ministro de salud de la época de Turner? ¿Cómo se llamaba? ¿Verdad? Adán Godoy. Adán Godoy Jiménez. Igualito, Adán Godoy Jiménez. Y más todavía tu clon hablando de salud. Bueno, contame Ultraso, que la cerveza. La cerveza ayuda al corazón. ¿Cómo Es un efecto similar al del vino. Eso según una revista European Journal of Epidemiology. ¿Cómo? ¿Cómo es? Epidemiology. Así lo veo. Los que beben cerveza moderadamente, 3 cajoncitos, sufren. 3 cajoncitos Tienen un moderados. 42% menos de riesgo de padecer enfermedades cardíacas. 42% menos. Sí, Es muchísimo. Este es un efecto positivo. Estamos incentivando a la salud acá. Esto se debe a los polifenoles que contienen. Qué interesante. Son Estuviste antioxidantes investigando. naturales. O sea que bueno, estamos chupando para ella, bueno, polifenol. 3 cajones, ¿verdad? 3 cajones de polifenol. Para almacenar de 3 cajones polifenoles. Está bien. También es muy bueno para la hipertensión. ¿Vos tenés hipertensión? Yo sí. Te sube la Tony, presión. vos tenés hipertensión. Te sube la presión alta. Te sube la presión alta. Como el presidente de Cerro. Está muy presionado. No, y el de Olinda también. Hipertensionado, Me parece sí. que está más presionado el de Mira Olinda. qué bueno está ese. ¿Y cómo es el Y según un informe elaborado por la Sociedad Española de Hipertensión, tomando la cerveza que está formada por 93% de agua. Agua. Sí, Para es más hidratarse, Agua nomás está tomando. Agua lo que te tomas. 3 cajones de agua Entonces prácticamente. contribuye a la hidratación del organismo. Factor crucial para la persona que sufre de hipertensión ¿Por arterial. qué? ¿Cómo hace que uno se hidrata y que le baje la Claro, presión? le baja, sí. Es diurético. Es diurético. Pues es diurético. Claro. Te quería hacer pipí. Pues, Te descarga y pierde diurético. sales. La cerveza es maravillosa correrle. Ahí así, para la salud. Es bueno para los huesos. ¿Cómo la cerveza es buena para los huesos? La cerveza es buena para los... La cerveza es para los huesos. Te ayuda porque es la conclusión de un estudio que se hizo en la Universidad de Tufts, Estados Unidos. ¿Dónde? Tufts. ¿Después? Y hay una presencia que puso de manifiesto que el silicio presente en la cerveza Ahí. ayuda a aumentar la densidad ósea. El silicio De la cadera. Componente de la cerveza. 3,5 a 4,5 veces metal más, el silicio. Está en la tabla más periódica. que la persona aftemia. El silicio es O sea que el que toma cerveza tiene los huesos más duros, más Sí, resistentes. eso sí es moderado. Sí, Moderado. ese sí es efecto negativo. ¿Cuánto era Todo lo moderado contrario. la medida? En su justa 3,5. medida. En su justa medida, sí. La cerveza, por Bueno, ejemplo, la cerveza contiene será. vitamina del grupo B. Del grupo de los Benítez. No me hable de la B. No, de De la B. A un riverito no le hable de esa vitamina. Este fue traer un estudio publicado en la revista Journal of Abnormal Psychology. Cada vez cuesta más. ¿Cómo andan leyendo Ultrason que esto? Artículos Tengo médicos. que tomar una cerveza para poder soltar nomás. No tenemos todavía. Acá nuestro gerente de marketing hay que No sé, decirle. a la puta, no Y puedo. bueno, no hay nada todavía. No hay nada. Después, Reveló que Ultrason, un tercio de cerveza aporta 3% de cantidad diaria de vitamina B12 recomendada. B12 para el Que es una neurítico. vitamina, ¿sabes qué es la vitamina? Vos sabés que sos doctor, ayuda al sistema nervioso, al cerebro, Cierto, es la regeneración de las Mi células. sistema siempre está muy nervioso. ¿En serio? Sí, Bájale, ya sabes. Tiene las B12. Vitamina B, claro. regeneradas.
Y ahí también recomiendan tomar sin alcohol, pero yo no. Un poquitito, ¿verdad? La cerveza también tiene un efecto diurético, que ya dijimos el contenido del agua. El contenido del agua, ayuda contra la hipertensión, entonces, contiene altos niveles de potasio. Potasio es una linda novela también. Todo Es esto. un efecto diurético para los Hay una calambres, novela, ¿no? Potasio. Provoca eliminación de agua y electrolitos en el organismo. Esa es a través de la orina y las heces. Como comerse una banana, casi. Ese es que es una en plural, ¿verdad? Claro. No sé si quiere que sigamos o No, hacemos... podemos hacer un stop acá. Sí, un sí. toque. Vamos a algo Totalmente totalmente diferente y después volvemos. bien. Qué buena la cerveza, ¿eh? Maravilloso. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gay. Fiesta, fiesta. ¿Dónde está viniendo este muchacho, Yo me voy a buscarle. Yo me voy a buscarle. Bueno, anda a buscarle, porque estoy preocupado que le pase algo, Yo también, comisario, puede ser un ratito, acá en la esquina nada más. Se lo va a estar, pero... No, comisario, yo voy a responder por él. Yo respondo por él. Sí, ¿vos te sí, haces cargo de él? sí, comisario. Sí, mi comisario. Bueno, vaya y búsquele. Vaya y tráigale. Cuidado con los peajeros, Ya cerró la puerta, comisario. Vamos a cerrar este, pues, es máxima seguridad. Bueno, entonces me estaba explicando, prisión de máxima seguridad, cárcel modelo, se controlan todos los movimientos, ¿Cómo? nadie puede entrar y salir. Como usted puede ver, es así, estamos en un momento importante de la Policía Nacional. Marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo. Muy bien, muchas gracias, comisario, por la nota. ¿Quién chutó la pelota? ¿Quién chutó la pelota? Vamos a chutar la pelota. La única pelota del penal, ¿eh? Épico. Tengo la polla, pues. ¿Pero qué va? Yo tiré la pelota. Sin querer, yo tiré. Se van a ir, toditos se van a ir a buscar esa pelota. Es la única pelota del penal. ¿Qué haga? Vaya. Bueno, esa mía la única en el esa. Bueno, comisario, muchísimas gracias por la nota. Nosotros vamos a ir cerrando esto. Alberto Longo, como siempre, llevándole al público la veracidad de la información. Hoy desde el penal de máxima seguridad, un proyecto que hace que la ciudadanía duerma tranquila porque la Policía Nacional vela por nosotros. Ha sido Alberto Longo directamente desde el lugar de los hechos. Ya estamos al aire, estamos al aire. Salen cosas en la calle. Estamos hablando con Ultrasoc, el consejero de salud. Gracias. Siempre el consumo moderado. En su plan de gobierno está esto, ¿no? El tema es consumo moderado de la cerveza y sus beneficios. Los beneficios. Sabemos que nosotros los paraguayos somos grandes consumidores de cerveza por el calor, la deshidratación. La deshidratación. Por los problemas. Por el gusto. El cuerpo luego te pide. La cerveza, siguiendo, ¿verdad? Continuando, aporta fibra. Fibra. Los chicos lo usan para Porque escribir en la escuela. tiene cebada, pues, tiene lúpulo, levadura. Contiene beta-glucanos. Es un tipo de fibra soluble que ayuda a reducir los niveles de colesterol. Beta-glucanos. Jamás No pensé. aporta una excelsa cantidad de fibra, pero se trata de un aporte extra. ¿Aporta o no aporta? De los 25 gramos de fibra diaria recomendado. Yo me acuerdo que en el viaje a la estrella Mr. Spock era un glucano. No, a mí no me sale. Me salió, será. Muy bien. Y este también aporta glucano. Glucano. Y por otro lado. Hay una película, el último de los glucanos, ¿ustedes se acuerdan? Sí, con Daniel Day-Lewis. Sí. Aumenta el colesterol. Aumenta el colesterol bueno. Bueno, tenés que ser como omega, claro, tenés que, como el vino, puede aumentar el nivel de lipoproteínas de alta densidad que ayudan a eliminar el colesterol de las arterias. El mal. Para limpiar la arteria. Le transporta de nuevo al hígado para su excreción correcta. Bueno. Qué lenguaje. Fantástico. Evitando enfermedades como la arteriosclerosis. Sí. Es una enfermedad Bores, Las lepoproteínas son las proteínas amigas. Claro, los lepoproteínas. Lepoproteínas, exacto. Vos entendés eso, correcto.
La cerveza, por ejemplo, es una linda, excelente herramienta contra el insomnio. ¿En serio? Claro. Sí. Cierto. Normalmente te Yo agarra pensé que era un sueño vaso de leche. A mí me en dijeron el un vaso de volante. leche. Vaso de te agarra leche. sueño, Y a la cerveza se le dice leche justamente por eso. ¿entendés? con Claro. razón. Te ayuda. Viste que el vaso de leche te ayuda a dormir. Sí. ¿Cómo se le dice a la cerveza? Leche. Cuando uno va al almacén, ¿verdad? Te Por ayuda, poniendo te polen. ayuda con realidad a conciliar el sueño rápido. Después de tomarte 5 o 6. Y vos tenés un sueño profundo y placentero durante toda la noche. En tu sueño te puedes reconciliar y todo. Claro. Qué bueno. Es bueno. Previene el Alzheimer. ¿Quién? Fuera de gol. A la duda. Ultrasonido que no me diga, eso será. Según un Ese estudio, es un estudio, un informe elaborado por la Vai, Sociedad sí, tenía Española de poco, Hipertensión. Repetimos otra vez eso que no me estoy acordando lo que dijiste. Como ya dijimos, contiene pues, minerales como el silicio, el magnesio o el fósforo. Todo eso tiene Todos cerveza. ellos ayudan a disminuir los El riesgos de fósforo cuando te enfermedades. quedas sin luz, por ejemplo, ayuda. Claro. Ese es el Esa alemán que pues son esconde las cosas a la abuela. enfermedades neurodegenerativas. Sí, sí. Es como el Alzheimer. La cerveza te ayuda, güey. Mira, A no güey. degenerar tan rápidamente tu cerebro. Chupemos todo en contra del Tenés Alzheimer. dos opciones, o se degenera rápidamente o no. Claro. Una de dos. También es muy beneficioso para las embarazadas. Bueno. Verán, pues no puedo que... Sí, paren las los rotativas. médicos prohíben. ¿no? por Ahí eso. dice el libro Mujer, Ginecología y Cerveza. ¿Dónde De la compras Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Digamos, che. Es el elevado contenido en ácido fólico de la cerveza. Sí. Sin alcohol. Ah, Es lo que nos cagamos. bueno, pero nosotros nunca nos vamos a embarazar. Claro, eso es para la mujer. Para la mujer. La mujer puede ser sin alcohol. ¿Para qué lo te embarazaste, mi hija? Es mujer, ¿verdad? Es muy beneficiosa para la salud de la mujer embarazada la cerveza sin alcohol. No, por el ácido fólico, es El verdad. ácido fólico ayuda al sistema nervioso y y salen sanos. Le endurecen los huesos a los niños en el estómago. Salen sanos y cerveceros. Con Genético. alto contenido de levadura, ¿verdad? También para la mujer, Correlí, es para la menopausia. Una mujer que ya está llegando ahí a la edad de la... Cuanto más toma, menos pausa. Claro, porque le ayuda a levantar los ánimos. Porque le baja los ánimos. Este le ayuda a levantar... A esa altura lo único que levanta. Y te calma la sed. Que es recomendar con razón. Veo muy... Tiene la boca seca. Me hace agua en la boca. Con razón la mujer a medida que es más grande, más toma, ¿verdad? Sí. Claro, ayuda a mejorar los síntomas de la menopausia. Mirá, ocho. Varias Qué investigaciones han científico concluido que está el esto. consumo de fitoestrógenos naturales puede llegar a retrasar la menopausia incluso hasta 2 años. Ah, bueno. 2 años de... Sí, qué la que bueno. chupa... 2 años de vacaciones, entonces. Sí, Está bien. tiene 2 años más. Y cuéntanos de edad. Y por último, previene el envejecimiento. Maravilloso. Con razón, usted está siempre tan joven, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Espera. Rozagante, estamos Sin porosidad. Pero eso, espera. Previene el envejecimiento, eso es por el contenido de alcohol que te conserva todos los... Tiene con Tipo un mucho formol. antioxidante, el alcohol es antioxidante. Y reduce pues, los fenómenos oxidativos responsables del envejecimiento. Qué beneficioso. Jamás pensé que un vasito de O sea, que cerveza... es justo y necesario, moderadamente, Correlí, que usted se ponga las pilas para conseguir ese verdad. espacio disponible en este rubro, Claro, Correlí. queremos durar mucho nosotros. Queremos combatir el Alzheimer, no queremos tener hipertensión. Queremos ¿verdad? combatir el envejecimiento ilegal. Claro. ¿Queremos estar embarazados? No. No. El envejecimiento ilícito. Consiga, pues ya. Gerente de marketing o Si no, DJ por Pancho. ejemplo, Yo no quiero podríamos usar hacer una influencia, no quiero hacer Claro. Conseguir una cerveza bien rica. ¿va? Sin alcohol. Ya leímos todas las propiedades. Ahora lo que falta es tomar la cerveza. Bueno, vamos a tomar. En cantidad, vamos a tomar. ¿Qué tiene que hacer ahora? Vamos a irnos a algo Totalmente totalmente diferente. diferente. viejo. ¿Cómo, Fran? Y dice así. Es la que quieres tocando siempre te va a gustar la tocata tú. Una tocata yo cantaré y con mi canto te tocaré.
¿A qué le está tocando? Ya será. Ha cruzado. El ritmo no me deja, ¿bien? Los años no lo dejan en realidad. No. Estos temas te hacen mover el esqueleto. ¿Cómo se diría antes en mi época? Vamos a mover el esqueleto. Así se decía antes, señora. Eso que en los 60. ¿Usted se acuerda? Vamos a mover el esqueleto era el tema. Vamos a mover el esqueletito. Cuando uno iba a bailar, y estos temas eran. Esto era mover el esqueleto. En mi época, claro. Son movibles. No es como los ahora que siempre el mismo. No. Pero usted siempre dijo que bailaba de la misma manera. ¿Cómo era así? No, pero en este caso cuando es rock and roll medio ya purito, sí, uno ya quería hacer... Ahí la parada, stop, ahí viene stop. Ahí va. Y se va desapareciendo debajo de la mesa. ¿Te das cuenta? Sí, conozco mucho que desaparecen debajo de la mesa. Esperamos una... sí. Decimos una cosa. Sí. En el segmento nuevo que iba a inaugurar... Vamos a hacer toda esta semana. Toda esta semana vamos a hacer... ¿De qué se trata? Vamos a bajar un poquitito el volumen de esto para que te escuche. Ahí está. ¿De qué se trata? Esta semana hacemos música de película. Música de película, me gusta. ¿Qué, por ejemplo, tenés? Y por ejemplo, es una película del año 84, se llama Footloose, como se llama la canción también. Ahí está. Tenés razón, esto era una película. Claro, de Kenny Loggins. Kenny Loggins es el... Kenny Loggins. Sí, Kenny Loggins. Bueno. Año 1984, tema de la película homónima, sí. Footloose. Y con un jovencito, Kevin Bacon, que era bailarín. Bacon no es... ¿Qué sería la traducción de bacon en español? La panceta. La panceta de Muti. Hablando de panceta... Hoy no tenemos, pero... Pero no tiene una hamburguesa con panceta. Claro, le ponen panceta, si te quiere. Bueno, por supuesto. Claro. Mira qué linda hamburguesa. Usted ¿cómo engancha todo? No, es que me dijiste bacon, yo la asocié con la hamburguesa. No le importa Kevin Bacon. Está cargadísima esta hamburguesa. ¿Qué me puede decir de esto? Y mire lo que tiene una hamburguesa. Bueno, buen momento para disfrutar las ricas hamburguesas de Muti en sus diferentes presentaciones. Fantástico está esto. ¿Vio? Sí. Mire lo que es esto. Más. Te comento, Muti es una empresa familiar con más de 100 años que apuesta a la excelencia en sus productos utilizando ingredientes de primer nivel, como esto que tenemos acá, ¿verdad? Así, estas ricas hamburguesas están elaboradas con carnes seleccionadas vacunas. Qué bueno. ¿Le parece? ¿Le gusta? Qué bueno, riquísimo. Se ve riquísimo. En su receta contiene condimentos y aditivos autorizados. En su preparación, a la plancha, a la parrilla o al horno, le puedes agregar un toque de panceta, como usted dijo recién, bacon, ¿verdad? Muti o un rico jamón Muti. ¿Por qué está comiendo? Perdón, está desarmando el plato. Me pillaste. Bueno. Usted puede agregarle lo que quiera a las hamburguesas de Muti. Para saber más de las ricas hamburguesas de Muti puede entrar o cualquiera de sus carnes procesadas. Entra a la página www.muti.com.py o a la página del Facebook. Y no se olvide que Muti me gusta más. Qué bien vendés, DJ Pancho, te felicito. Ni que lo estuviera leyendo. Hay una llamada. A ver, bajamos un poquito. Hola. ¿Qué pasa? Hola. El ensayo. ¿Qué tal, chuleta? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carle? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el coro? Estamos preparándonos con todo acá. ¿Qué? ¿Lo del Papa todavía? Lo del Papa no están ensayando. Estamos ¿Qué tienen de nuevo? Preparando los temas para el Papa. Claro, pues hay que explicar, Carle, que son muchos temas. ¿Qué? Chuleta. Bueno, Papa. ¿Cuántos temas van a cantar? El tema ahora. El Papa es el tema. Escucha. A ver. No. Papa Francisco. No, bueno. Mira, pues. ¿Qué papá? Papa Francisco, tu papá. ¿Qué tiene que ver el grito? ¿Para qué se dice? ¿Cómo va a estar yo, Osvaldo? Mira, estamos cantando. ¿Qué tiene que ver? Ahora soy evangélico, mijo. No, pero los evangélicos están tocando una música, la melodía del club de enfrente y está el presidente. Usted está vos ahí, Osvaldo. ¿Cómo eso es? ¿Y me voy entonces? ¿Por qué yo no hice, amigo? Andando, Osvaldo, no escucha más. ¿Qué vergüenza? ¿Qué le pasa? ¡Un espectáculo! ¡Aló! Jorge. ¡Alberto! ¿Por qué grita? ¡A los perros! Tranquilo, Jorge, tranquilízate. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Se va a ahogar, guarda. ¡Sabe de whisky! Tengo una adivinanza.
Una adivinanza. No me diga que también está como Quique, hace chiste, adivinanza. Aquí que viene Jorge. Jorge, a ver tu adivinanza. En el campo me crié, atada con verdes lazos, y aquel que llora por mí me está partiendo en pedazos. ¿Qué es? Ni idea, no tengo idea, no sé. Me agarraste en frío, no sé. ¡Se ganó 500.000! ¡500.000 guaraníes! ¡500.000 guaraníes! ¡Y el abrazo! No se le entendió, claro. ¡Ya el abrazo! Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí están los aplausos. 500.000 se bárbaro. Bueno, Jorge, ustedes están todos reunidos. Calé está con el tema del coro. Ah, está cara de Víctor, me imagino que es el director del coro. Sí. Estamos preparando el escenario para el Papa. Sí. Ya tenemos camerino. Sí. Ya tenemos producción. El escenario, ya tenemos todo. Ya estamos... Tranquilo, Jorge. ¿Qué te pasa? Tranquilo. Tranquilo nomás. Respire, Jorge, respire. Tengo otra adivinanza. A ver. Otra adivinanza. Bueno. Vive bajo la tierra. Vive bajo la tierra. Muere en el sartén. Sus 10 camisitas llorando se ven. No entiendo lo que decís. ¿Qué es? ¡La cebolla! Pero ya lo dijo. Ya lo dijo, Jorge. ¡Un espectáculo! Está bien, está bueno, Jorge, está bien. Bueno, Jorge, le dejo ahí ensayando, haciendo lo que tienen que hacer. Está Osvaldo también. ¿Otros temas no tienen? No, después, dejarle que tenemos toda la semana. Que vayan ensayando. A ver, ahí va. Ahí van, vamos a despedirnos con un tema. Escucha este. Dale. Adelante, papá. Ay, papá Francisco. Eso sí. Ese más para... Ahora puesta Osvaldo. Ese más para Osvaldo, ¿eh? Adelante, papá. Es que Olimpia. Papá Francisco. El chicampeón. ¿Habrá repartido los $100, Osvaldo, para que canten esta canción? Papá, no, totalmente diferente. Qué difícil es, qué difícil. Siguiente y último tema que dice así. Completo baile, ay namba, eisha, yaiko, ay, ya llegó de Oresowe, yaiko, ay namba, eisha, yaiko, ay, ya llegó de Oresowe, yaiko, ay, manifesta, esta itero liga, ay namba, eisha, yaiko, bai, ya llegó de Oresowe, ya puka mimba, ay namba, eisha, yaiko, bai, ya llegó de Oresowe, ya puka mimba, ya puka mimba, ya puka mimba, ya puka. Ahora sos super hamburguesa. Lo que pasa es que estuve pensando mucho en hamburguesa y la tengo en la cabeza. Ah, bueno. No se puede sacar la hamburguesa de la cabeza. Ahora lo que yo digo nomás es qué pena a Tito es lo que le pasó, ¿verdad? Toda esta semana. Sobre este tema. Sobre este tema. Y si sobre este tema tendríamos la verdad que se rebaló sobre el tema. Se regaló y se cayó en el baño sobre el tema. Viste que en el baño a veces uno... Eso es lo que hay que recomendar siempre a la gente. No pisar el jabón. No dejar agua, no salir de la ducha, mojar todo. Quizás el agua te resbala y por ahí hay un desodorante. Una amiga cayó sentada. Truz. Dicen que dijo.
Pero fue lo último que se escuchó. Lo último que sabemos es que sigue teniendo la flexibilidad de siempre. Eso sí, realmente. Pero dígame una cosa, ¿el desodorante cómo quedó? No sabemos porque... ¿No lo encontraron todavía? Eso lo sabremos al final de la película. No hay que contar todo, pero bueno. No me digas, ¿qué pasa? Albert, te están esperando acá. Están esperando porque tenemos visita. Pronta recuperación. ¿Tiene algo que ver con esto? Tiene algo que ver con Muti, por supuesto. Muy bien, con Muti, entonces. Así que vamos a recibir a Dorita a tu cargo. Hola, Dorita, ¿cómo estás? Albert, ¿Cómo te va? súper bien. Muy bienvenida. Gracias. Tenemos que hablar de los productos de excelente. Muti. Por supuesto, porque una vez más llega Qué linda el mesa. fin de semana. Y cuando llega el fin de semana sabemos que llegan las visitas a casa, la Claro. familia, los amigos que caen de aquí, de allá, de todos Para lados. ver los partido, amigos, para ver fútbol. Para ver el partido, para Sí, jugar a sí, play, para sí. todo, Muy bien. Entonces tenemos que estar preparados, por supuesto, con el pedido de las hamburguesas Muti, que hoy traigo que son mis favoritas. Hamburguesas Deliciosas, Muti. por supuesto. Y acuérdate que puedes combinar las deliciosas hamburguesas Muti también con las pancetas y los jamones. Qué rico. Panceta, Bueno, y hoy- jamón, hamburguesas. ¿Qué más, Dorita? Y bueno, hoy les traigo esta opción de las hamburguesas vacunas de Muti. Muy bien. Para más información de Muti y todo lo que tenemos para ustedes, no se olviden de visitar la página www.muti.com.py. Y también en Facebook, Dorita. no te Claro, olvides. porque sabemos que Muti nos gusta más. Nos gusta más. Muy bien. Bueno, gracias, Dorita. Y después... Súper churrazo el que me va a tocar ahora que me toque esa fin de mes, pero ahí me voy. Y así pues se practica eso, beso Ya y me voy beso a y practicar, beso. ya improvisar Pero bien. se practica mucho y no me sale. Pero curepie, ese es el problema, pero churro. ¿Sí? Curepie encima. Sufrido la... ¿Y dónde va a ser eso para la película? Los Ángeles, boludo. Albert, ¿eh? ya estamos yéndonos. Ya estamos. Lali, muchísimas gracias por ser parte de este depósito. Estuviste fantástica, ¿verdad, Tony? Sí. Buenísimo. Ya puedo hacer noticias, ¿verdad? Ya cosa puedo hacer fantástica. noticias. Ya puedo hacer noticias. Una exactamente. cosa extraordinaria. Pero esta clase de noticias te recomendamos. Bueno, me Veamos parece juntos muy para bien. eso. Sí, ¿verdad? Más relajado. Claro que sí. Bueno, agradecemos a Lali González la presencia esta noche en este depósito y también agradecemos a la gente que nos viste. 0 grados que está sobre Félix Bogado, casi Moleón Andreu. También a hidrosanitarios por los Sevilla artefactos Yala, de todos los días. Casi choferes del Chaco. Muy bien, y Charme Coafer en Spa, Tony. 20 años de trayectoria Cuidando tu tu belleza. belleza. Segundo Y nivel del Shopping Villamorra. empezamos ya a ver si... Topper, Acá marca está. deportiva de casual. Truco. Caracterizado por la variedad y la variedad de sus diseños, adquirirlo en las tiendas de Salutro. Gracias. Óptica Más Visión. Fíjate los lentes, Mostremos los lentes, señores. Cualquier cosa hacia mí, óptica también por ahí me quiere mandar un regalo, no me debe enojar. ¿Por qué no? ¿Por Muy qué no? bien, Sí. buena. 448, Fernando Lamora, casi ya te explico, ¿verdad? Lentes de sol de contacto y lentes de receta, óptica Más Visión, como querés Querés ver. ver. Así mismo agradecemos a Casa Arce, también a Muti, por supuesto, por la... Arcoíris. Arcoíris también. Y no por te último, olvides. no se olviden. Y también, si vas a salir a tomar, a bailar, a farrear, Sí, un ¿cómo yerón sabe? antes, ¿verdad? Y Y otro al despertarte. después. Muy bien, Sí. dale. Bueno, Uno señores y antes y uno señores, aplauso de por medio, nos vamos. 1, 2, 3. Bueno, chao. Ya que tú traes, nada.